Ahora vamos a resolver el ejercicio de LeetCode número 143. Reordenar lista. Dice, dado el head de una lista enlazada, la cual puede ser representada como L0, L1, bla, 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 reordene la lista de la siguiente forma: L0, Ln, L1, Ln-1 y así sucesivamente. Dice, modifique in place. Esta es una sugerencia que nos hacen. Entonces lo que nos están solicitando es alternar entre el primer elemento y el último elemento de la lista. O sea, básicamente al final tengo que usar el primer elemento, que sería el 1, después el último elemento, el 5, después el siguiente elemento sería este 2, el siguiente elemento sería este 4 y finalmente el último elemento sería este 3. ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? Podríamos convertir esta lista enlazada en un array y podríamos utilizar la técnica de dos punteros, un puntero al inicio y un puntero al final. Este podría ser el start y el end. Y lo que podemos empezar a hacer es tomar el valor del puntero start, en este caso sería el 1, y después el valor del puntero end. Cada vez que usemos un valor vamos a mover este puntero. Entonces tomo el del start, lo muevo acá, tomo el del end, en este caso sería el 5. Después tomo el 2, este lo movería un lugar, tomaría el 4 y este lo movería finalmente al 3. Entonces tendría al final este orden y convertiría esto nuevamente a una lista enlazada. Si hago esto, lo que voy a hacer es que voy a necesitar un espacio adicional o de n. En tiempo, como estoy usando dos punteros, básicamente voy a recorrer la lista en una sola vez, entonces va a ser un tiempo o de n también. Pero nos están solicitando que hagamos la modificación in place. Esto significa que tenemos que modificar la lista enlazada sin ocupar un espacio adicional. Para resolver este problema in place, podríamos utilizar esta misma técnica de los dos punteros en el array. Simplemente vamos a tener son dos punteros en nuestra lista enlazada, un puntero al inicio y un puntero al final. Y vamos a hacer el mismo recorrido. Voy a ir moviendo este puntero hacia la derecha y este puntero hacia la izquierda y vamos tomando el dato que esté apuntando en este puntero y los vamos intercalando. Lo primero que tendría que hacer es tener un puntero aquí al inicio, que sería en la head de mi lista enlazada, y tener aquí un segundo head, vamos a ponerle head 2, al final de mi lista enlazada. Y voy a irme moviendo hacia el centro para intercalar los valores. Entonces lo primero que tengo que hacer es poder generar este head 2. ¿Y hasta cuándo voy a mover el head 2? Voy a tener que dividir la lista en dos partes. Una mitad va a ser la parte del head 1 y la segunda mitad va a ser para el head 2. Entonces, para hallar el head 2, necesito hallar cuál es la mitad de mi lista enlazada. Lo segundo que tengo que hacer es que tengo que recorrer la segunda mitad inversa. Entonces tengo que invertir esta lista enlazada. Entonces tengo que invertir la mitad. Y el tercer paso que tengo que hacer es empezar a hacer el recorrido de las dos mitades intercalando. Entonces vamos a poner aquí intercalar. Entonces vamos a empezar por el primer paso, que es hallar la mitad. Para hallar la mitad en una lista enlazada vamos a utilizar un algoritmo que se llama el algoritmo de Floyd de la liebre y la tortuga. Este algoritmo normalmente se utiliza para hallar loops en listas enlazadas. En este caso lo vamos a utilizar diferente porque nos permite también hallar cuál es el nodo de la mitad. ¿Cómo funciona este algoritmo? Va a tener dos punteros, va a tener un puntero que va a ser la tortuga y otro puntero que vamos a llamar liebre. La tortuga se mueve lentamente, la tortuga se va a mover nodo por nodo y la liebre se va a mover dos nodos al mismo tiempo. El algoritmo termina cuando la liebre encuentra un nodo nulo o el siguiente valor de un nodo es nulo. ¿Cómo funcionaría el algoritmo? La tortuga empezaría en este nodo y la liebre en el nodo número 2. La tortuga se mueve un paso, queda en esta posición y la liebre queda en esta posición. En el siguiente ciclo, la tortuga se mueve una posición más y llega a este nodo. La liebre va a saltar dos nodos y va a quedar por fuera, va a quedar en nulo. Ahí podríamos terminar el algoritmo y podemos decir que esta
es la mitad del algoritmo. Entonces puedo decir que esta parte es la primera mitad y esta parte es la segunda mitad. Entonces, ¿dónde empieza la segunda mitad? La segunda mitad va a empezar un nodo después de donde quedó la tortuga. Aquí va a empezar mi segunda mitad. Ahora supongamos que solamente tuviera 4 nodos, o sea, que mi lista fuera de número par. Funcionaría igual el algoritmo. La tortuga se mueve un paso y la liebre se mueve 2 pasos, entonces cae aquí en el 4. En este caso, ya sé que el next del número 4 es un valor nulo, entonces puedo decir que mi algoritmo terminó y puedo decir que esta es la mitad de mi algoritmo donde quedó la tortuga. Y la segunda mitad empezaría una posición después de la posición de la tortuga, o sea, en este número 3. Entonces, esta es una mitad y esta es otra mitad. Entonces, como vemos, el algoritmo nos permite encontrar la mitad de una lista enlazada. Entonces, para esta mitad vamos a usar a Floyd. Para el segundo paso nos dice invertir la mitad. Entonces ya sabemos que esta fue la mitad que hallamos y la tenemos que invertir. O sea, tenemos que voltear esta flecha de sentido a este lado. Para esto podemos utilizar el mismo algoritmo que utilizamos en el ejercicio 206 de LeetCode, que es para invertir una lista enlazada. Básicamente lo que vamos a tener en ese algoritmo es que vamos a crear un nodo previo y vamos a tener un nodo actual. El nodo previo va a empezar en una posición nula y lo que voy a decirle es que al nodo actual apunte a esa posición nula y voy incrementando mi previo a la siguiente posición. Entonces en el siguiente ciclo mi previo estará en esta posición y mi nodo actual estará en esta posición y le voy a decir lo mismo, que mi nodo actual apunte a mi nodo previo. Entonces aquí voy a tener el 5 y aquí voy a tener el 4 y al final va a quedar apuntando en null. Cuando me mueva una vez más, mi nodo previo va a quedar en esta posición y mi nodo actual ya queda por fuera y ahí acaba el algoritmo. Entonces mi nueva cabeza va a quedar donde quede mi nodo previo. Entonces esta va a ser mi cabeza 2. Entonces para el segundo paso vamos a utilizar lo mismo que hicimos en el ejercicio 206. Aquí lo voy a dejar anotado como 206. Y ya para el tercer paso, ya tengo aquí un head y tengo aquí un head 2 que básicamente van a ser mis punteros. Entonces voy a decir que voy a tener un puntero A y un puntero B. Y lo que voy a empezar a recorrer es el puntero A en la posición en la que esté. Entonces voy a tener aquí el número 1. Después voy a unirlo con el nodo B, con donde esté apuntando el nodo B. Entonces voy a tener aquí el número 5. Voy a mover A una posición. Entonces sigue aquí el número 2. B ya lo tomé de acá, entonces también lo muevo una posición. Entonces tomamos donde está el puntero B, en este caso el número 4. Movemos A una posición. Tomamos el número 3. Y ahí termina mi algoritmo porque ya llegué a la mitad. Y ahí termina mi algoritmo porque el siguiente posición del 4 ya es un nodo nulo. Entonces B ya no tiene a dónde moverse. Y esa es la mitad que tenía. Entonces esta sería nuestra solución. En tema de tiempo, yo puedo decir que para encontrar la mitad me estoy demorando n medios, que realmente el medio no me importa, o sea, esto va a ser n. Para invertir la segunda mitad me estoy tomando n de este valor, entonces también sería otro n medios. Y para hacer el intercalado sí me tendría que tomar un tiempo n. En realidad sería n más n más n, sería básicamente tener 3n. Pero como las constantes no me interesan, entonces yo puedo decir que el tiempo total es O de n. Y en temas de espacio, no estoy tomando espacio adicional, estoy haciendo todo sobre la misma lista enlazada. Entonces puedo decir que en espacio es un espacio constante O1 porque solo estoy utilizando algunos punteros. Entonces vamos a escribir el código tal cual lo expliqué. Entonces el primer paso va a ser encontrar la mitad. Entonces usando Floyd voy a tener una tortuga y tengo una liebre en la segunda posición. Ahora voy a hacer un loop hasta que la liebre ya no tenga datos o en la siguiente posición donde esté la liebre no tenga datos, o sea nulo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mover la tortuga de a una posición. Y a la liebre la voy a mover de a 2 posiciones. Donde quedó la tortuga
está en una posición anterior a la posición de la mitad. Entonces, lo segundo que voy a hacer es hacer la inversión de la segunda mitad. Entonces, la posición inicial va a ser una posición después de donde quedó la tortuga. Y voy a tener un puntero previo apuntando a nulo. Y algo que se me olvidó mencionar es que una vez halle la mitad, la posición siguiente de este nodo debe ser nula. Entonces tengo tanto la última posición de la segunda mitad va a ser nula y la última posición de la primera mitad también va a ser nula. Entonces la última posición de la primera mitad va a ser nula. Ahora simplemente voy a hacer la inversión de la segunda mitad. Entonces primero, mientras el puntero actual contenga datos y no sea nulo, voy a guardar la siguiente posición temporalmente. Y la siguiente posición del puntero actual va a ser el nodo previo. Vamos a mover el nodo previo una posición. Y voy a mover el nodo actual una posición también. Y de esta forma ya invertí la segunda mitad. Entonces el paso número 3 es intercalar los valores. Entonces para intercalar voy a tener dos punteros, uno A y uno B. Entonces el A va a iniciar en la cabeza y el B va a iniciar en la cabeza número 2. En este caso la cabeza número 2 quedó donde está apuntando el puntero pre. Y voy a hacer el recorrido mientras tenga el puntero B datos. O sea, cuando el puntero B esté nulo, se acabó el recorrido. Como voy a estar modificando los punteros next, necesito dos variables temporales para guardarlos. Y ahora simplemente voy a intercalar. Entonces el a.next va a ser el puntero B. Y el b.next va a ser la siguiente posición de A. En este caso, como ya la modifiqué, acá tengo que utilizar la del temporal 1. Y ahora lo único que tengo que hacer es mover A una posición adelante. Entonces voy a utilizar este mismo temp 1. Y el puntero B también se va a mover una posición adelante. Entonces voy a utilizar el puntero temp 2. Y listo. Este sería todo el código. Ya aquí haríamos la intercalación, se acabaría este while y ya todo el cambio estaría hecho in place. De hecho aquí me dice que no retorne nada, entonces no vamos a poner ningún return y ya queda directamente el algoritmo escrito. Como ven, es bastante eficiente y si vemos, estamos recorriéndolo en un tiempo O de n y el espacio que nos estamos gastando es un espacio constante O1.